Buenos días, Jimmy. ¿Qué Un gusto tal? saludarle. Muchas gracias. Asambleísta, explíqueme usted cómo se va a dar esta suerte de sucesión en la Asamblea, si es que en una primera instancia Henry Kronflet tiene que renunciar, más adelante Viviana Veloz también tiene que renunciar y seguramente usted también tiene que renunciar porque es candidato. Explíqueme desde el punto de vista de la operatividad legislativa, de la práctica legislativa, cómo se procede. Bueno, reitero mis saludos, estimado Jimmy, y todos los que conforman este medio de comunicación prestigioso a la ciudadanía. Bueno, en referencia a su pregunta, la ley es clara, la ley orgánica de la función legislativa claramente manifiesta en el artículo 16, inciso segundo, en el que claramente indica que en ausencia temporal o definitiva o o de renuncia del cargo de la presidenta o presidente, lo reemplazarán en su orden, la primera y segunda vicepresidenta o vicepresidente. En ese sentido, en el momento que el señor presidente de la Asamblea Nacional, en aceptar su candidatura y estar inscrito, que puede ser hasta el 2 de octubre, tendría que renunciar a su cargo, inmediatamente asumiría la presidencia, la primera vicepresidenta, la asambleísta Viviana Veloz, y por ende el segundo vicepresidente debería asumir la primera vicepresidencia y quedaría vacante la segunda vicepresidencia. En ese caso tendría que el Pleno de la Asamblea Nacional designar, nombrar dentro de los 135 asambleístas el que va a ocupar Claro. el espacio del segundo vicepresidente. En ese sentido, como la asambleísta Viviana Veloz y mi persona vamos en camino a la reelección a la asamblea, tendríamos que pedir licencia desde el 2 de enero hasta el 7 de febrero del 2025, desde 2025. Y en ese sentido tendría que asumir la presidencia de la asamblea por ese lapso de licencia la persona que está ocupando la segunda vicepresidencia. Claro, es decir, tendría que hacerse un nuevo proceso de elección y esa persona que sea elegida de acuerdo pues, a conversaciones políticas será presidente de la Asamblea hasta mayo, ¿verdad? O menos. Perfecto. Claro, tendría que ser presidente hasta hasta que dure el periodo Claro. de licencia, sería los 30 días de campaña. Ya, ahora una consulta. Ya ustedes, no le niego el derecho a la asamblea, a los partidos, movimientos de conversar, ¿no? Ya han conversado de esa opción porque incluso van a tener que generarse cambios en el CAL. Si no estoy mal, también hay algunos del CAL que van a ser candidatos asambleístas. ¿Qué pasa en el CAL? Por eso lo invitamos porque necesitamos esas puntualizaciones en el tema de la práctica legislativa, ¿no? Eso, como usted lo manifiesta claramente, tendremos que conversar y esa es responsabilidad de los jefes de bancada y también en conjunto con los que conformamos el CAL para iniciar un proceso de diálogo y cumplir lo que establece nuestro marco legal, si determinar quiénes se van a la reelección o quiénes van a renunciar para ocupar otra dignidad. Tendríamos que hablar de una manera ya clara sobre la reestructuración de aquí de la Asamblea Nacional. Claro, a ver, precíseme algo, por favor, asambleísta. En el CAL, si se va, vamos a suponerlo, el asambleísta Caiturri, candidato a la reelección, no es que sube su alterno, o sí se contempla no, para nada. No, los alternos no van a ocupar la dignidad de autoridades que se tiene aquí en la Asamblea. Tendría que someterse a votación en la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea, para que ocupe los espacios de los asambleístas del CAL que van por la reelección. Claro. O en su defecto por otra dignidad. O sea, se vienen un montón de conversaciones políticas. En el tema del juicio político a la señora fiscal general, ADN ya tiene su posición clara.
de apoyo o tiene que analizar algo antes de pronunciarse? Bueno, el presidente de la República y la bancada hemos sido claros desde el inicio, el respaldo total a la gestión que ha venido realizando la señora fiscal y nosotros no estamos de acuerdo sobre este proceso, más aún cuando la fiscal ha cumplido al 100% de sus funciones, y la ciudadanía, el pueblo, los asambleístas de bancada, estamos apoyando a la fiscal y en ese sentido vamos a respaldarle a la fiscal. Abogado, ¿cómo ha estado? Omar Jaén le saluda. Volviendo, solamente quiero regresar un momento al tema de la composición del CAL. En el momento en que salga Henry Kronfle, porque él va a ser el primero en salir, porque él va a aspirar a un cargo que no está ocupando en estos momentos, a diferencia de usted o de Viviana Veloz, que tendrá que ser a partir de enero. En ese lapso, entre octubre a enero, y usted dice que hay que escoger a los nuevos miembros. La pregunta es, ¿usted se mantendrá en ese periodo como segundo vicepresidente o cree que usted tiene que asumir como primer vicepresidente? La norma es clara, manifiesta que es el orden de sucesión. La primera vicepresidente sube a la presidencia y el segundo vicepresidente sube a la primera vicepresidencia. Se lo pregunto porque lo tuvimos a Henry Kronfle esta semana y él dice que eso no es así y que el Partido Social Cristiano va a insistir que con votos se escoja un nuevo primer vicepresidente que quiere que sea el Partido Social Cristiano, que sea un miembro del Partido Social Cristiano. Bueno, es muy respetable el criterio del señor presidente, pero hay que tomar en cuenta lo que establece la norma, que les di lectura a ustedes y a las personas que se han unido en este medio de comunicación a escuchar esta entrevista. Abogado, ¿usted cómo toma la última polémica que se ha generado a partir de la decisión de un juez que ha dispuesto que se retomen juicios políticos en donde hay denuncias de una clara intromisión por parte de un juez de la función judicial en otro poder del Estado? El secretario de la Asamblea Nacional ha dicho que inclusive hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que indica que un juez no puede meterse en temas legislativos. ¿Cómo lo toma usted como segundo vicepresidente de la Asamblea y como miembro de la bancada oficialista? Bueno, siempre ustedes lo saben a través de los medios que nuestro presidente, el ministro de Gobierno, ha expresado de que estamos de acuerdo a la resolución emitida por la juez, el juez sobre los juicios políticos que se deben impulsar en la Comisión de Fiscalización. Nosotros total respaldo y bueno, eso en el Pleno de la Asamblea tenemos que analizarlo y debatirlo y seguir con ese proceso. Y o sea que usted está de acuerdo con la decisión del juez. ¿Usted cree que hizo bien al decidir sobre temas de legislativo? Bueno, son temas en donde se han violentado derechos del accionante, del fiscalización, del proponente del juicio, en donde de una manera oscura retira las firmas de respaldo sin notificar al proponente del juicio. Tendrían que haberles notificado para que darles un tiempo prudencial para que complete las firmas, para que se reinicie el proceso del juicio político, un juicio de fiscalización, un proceso de fiscalización. Es lo que establece la norma, es muy clara. Ya, ahora, abogado, según esta disposición, o sea, ya estábamos a puertas de iniciar el juicio político a Mónica Palencia. Entonces, en teoría, ese juicio también se aplazaría, ¿o no? Bueno, hay que analizar, hay que ver si es que ya le han notificado con el inicio del juicio político la Comisión de Fiscalización. Tendría que concluir ese juicio político y los otros tendrían que esperar y después estar en porque según el fallo, entonces, a ver, si es que ya fue notificada la señora Palencia, vendría ahora el juicio de la señora Palencia, y si es que se mantiene esa sentencia, ahí vendrían los 3 juicios a los exministros de Guillermo Lasso. Hay que analizarlo, ya la potestad tiene que analizarse la sentencia en el 100% y de ahí ver, por eso le digo, si hay que ver si ya le han notificado
a la ministra, entonces tendríamos que concluir con ese proceso o suspender la comisión de fiscalización. Tendrían que notificar manifestando de que se prorroga el proceso del juicio político e iniciaría los juicios que están por iniciarse de acuerdo a la sentencia. Perfecto. Y y si bien yo sé que ayer salió el secretario de la Asamblea Nacional a decir de que no se va a acatar, ¿ya hay alguna disposición, alguna conversación para ver cuándo se puede analizar esto en el Pleno? Bueno, a partir del 2 de septiembre que nos reincorporamos, hay que tomar en cuenta que las funciones del señor secretario no es esa. El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece cuáles son las funciones. Él no es el vocero o no tiene la potestad para salir a los medios de comunicación a emitir un criterio a nombre de la Asamblea Nacional y por ende a nombre de los 137 asambleístas. Gracias al asambleísta segundo vicepresidente Ekener Recalde por su presencia aquí en Un Café con JJ. Un buen día, muy amable, muy amable.